Saludos cordiales con todas y todos. Bienvenidos a una nueva clase virtual y asincrónica de esta asignatura que es Taller Urbano. Esta semana vamos a continuar con la unidad 2 de nuestra asignatura con lo referente a lo que es el ámbito del trabajo social. Vimos la semana pasada algunas cosas interesantes, como por ejemplo las funciones y roles del trabajador social comunitario, las habilidades, sus destrezas. Vimos algunos ámbitos de trabajo de lo que es el trabajador social comunitario y sobre todo tuvimos la visita de una profesional en el campo, quien nos dio muchas luces sobre algunos ámbitos en los que ella ha trabajado en esto que es el trabajo social comunitario, y vimos cómo se ha desarrollado, conocimos sus anécdotas, sus historias. Esta semana vamos a trabajar específicamente en esta parte 2 o en este tema 2, que son los perfiles y roles del trabajador social en el contexto comunitario. Así que bienvenidos y espero que cualquier tema, cualquier duda, la hagan llegar a través de los diferentes canales que tenemos, vía WhatsApp, eh, vía plataforma de la universidad. Así que, por favor, espero que cualquier mensaje lo hagan llegar. Bien, vamos a desarrollar rápidamente esta unidad. Vamos a hablar un poco sobre lo que es los perfiles y roles del trabajador social comunitario. Hay muchas definiciones de cuál deben ser las funciones y roles. Por ejemplo, para Gómez, un trabajador social es cuando interviene en una comunidad y adquiere el rol de agente de cambio, porque interviene en una realidad compleja y dinámica, estableciendo una relación de ayuda que provoca la autonomía individual y social de las familias. Claro que sí. Sobre todo, el trabajador social comunitario tiene algunos roles y funciones muy importantes y sumamente claras, y es lo que dice Álava Rodríguez y Párraga, que es un guía, es un guía. El trabajador social comunitario ayuda a la comunidad a identificar, establecer medios para alcanzar sus fines. Este trabajador comunitario, este trabajador social, cuando entra a una comunidad la va a encontrar desorganizada, con actitudes de indiferencia, y tiene que estimular el sentido de cambio para mejorar la calidad de vida, expresando puntos de vista sin imponer obviamente las ideas, simplemente trabajar sensibilizándolos. También tiene el rol de capacitador. Perdón, se fue la otra. El rol de capacitador. El trabajador social facilita el proceso de intervención en la comunidad. Debe ayudar a despertar y enfocar el descontento como factor que genera la motivación y estímulo de la comunidad. Ayuda a las personas a conocer, a comprender, eh, que, que ellos cristalicen los sentimientos frente a las necesidades y aspiraciones que pueda tener esta comunidad. Por supuesto, se constituye también un experto. El trabajador social debe contar con la información, con toda la información en un diagnóstico situacional de la comunidad en los diferentes momentos del proceso. Esta investigación en diagnóstico lo hace de una manera técnica, seria, valorando y con mucha valoración, por supuesto, y respeto a estas comunidades. También es un terapeuta. Este papel implica la actuación como realizando un diagnóstico y tratamiento a través de sus grupos representativos. Para ello es necesario que los habitantes reconozcan sus capacidades para lograr un mejor funcionamiento social. De la misma manera, eh, el trabajador social comunitario en el ámbito de la comunidad puede también hacer lo siguiente: acompañar, no solo puede hacer, debe hacer esto. Primero, debe acompañar a la comunidad a descubrir, a priorizar sus problemas, necesidades, aspiraciones. Esto lo hemos hablado muchísimo. Hay diferentes maneras. Cuando tú entras a una comunidad, tienes que hacer un diagnóstico situacional, debes conocerlos y
y saber cuáles son sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas. Debes de conocer cómo priorizar los problemas, cómo sensibilizarlos para priorizar los problemas de la comunidad a través de un plan estratégico, a través de un plan de desarrollo local, etcétera. También se debe desarrollar la voluntad para trabajar, desarrollar que los habitantes de la comunidad eh, busquen maneras de conseguir mejoras para la comunidad, es decir, de sensibilizarlos de tal manera que miren en beneficio de la comunidad, no solo de su grupo o su familia, sino en beneficio de la comunidad. Trabajar conjuntamente con la comunidad, obviamente, trabajar conjuntamente con la comunidad, pero para establecer objetivos posibles de alcanzar a través de la utilización de recursos disponibles. Es decir, a través de lo que yo tengo, a través de lo que la comunidad tiene, a través de todos estos recursos, poder ver hasta dónde alcanzamos, cómo priorizarlos, cómo maximizarlos, cómo hacer que estos recursos disponibles sean posibles para conseguir los fines a los cuales nosotros queremos llegar. También ayudar a comunicarse y establecer acuerdos en beneficio de la comunidad. Es difícil a veces llegar a los acuerdos dentro de la misma gente de una comunidad. La comunidad no es un ente pensante homólogo. La comunidad es un grupo de personas con un mundo diferente, con un pensamiento diferente. Y es necesario entrar, comunicarse con ellos y tratar de llegar a mínimos acuerdos en beneficio de la comunidad, como por lo menos mínimos acuerdos, tal vez no los grandes acuerdos o tal vez los grandes acuerdos, de tal manera que podamos nosotros agruparlos a esos en beneficio de la comunidad. También, obviamente, el trabajador social o la trabajadora social en el ámbito de la comunidad actúa como mediador entre la población y las comunidades o las autoridades de la comunidad, de tal manera que puedan lograr y llegar a consensos entre ellos para el apoyo y la ayuda de la comunidad. También tenemos el hecho de animar a la comunidad para lograr sus objetivos planteados y valorar lo que está haciendo. Es decir, no simplemente generar un proceso de cambio simple, frío, sino sabiendo que se necesita reconocer a la gente que trabaja, reconocerse entre ellos mismos y valorarse en el trabajo que están realizando unos y otros. Bueno, seguimos con este tema. A continuación podemos hablar un poco sobre las habilidades y destrezas de los trabajadores sociales. Vamos a pasar la hoja. Entre las habilidades y las destrezas. Tenemos una serie de habilidades, destrezas que el trabajador social debe hacerlo. Por ejemplo, las experiencias organizativas como fuente de capacitación. Desde lo comunitario establecen diferencias entre ser organizador y estar en una organización. El organizador cree en la bondad de la organización, no solo para los demás, sino para sí mismo. Por ello, el profesional, el trabajador social, como quieran llamarlo, solo es comprensible con una persona que participa en prácticas organizativas del equipo. En cambio, a diferencia del organizador, la organización son los diversos contextos del grupo en el que un profesional desarrolla sus actividades. Son una oportunidad para aprender y para aplicar las nuevas habilidades propias de un organizador comunitario. Ahora, también tenemos las experiencias organizativas. Las experiencias organizativas se dan en múltiples ámbitos de la vida social y los trabajadores sociales que participan o han participado en organizaciones y movimientos políticos sindicales, en ONGs, en fundaciones, etcétera. Probablemente todos ellos tendrán una base de partida para la comprensión y el desarrollo del trabajador comunitario. Es decir, nosotros tenemos que, cuando entramos a una comunidad, conocer a todas las personas que participan dentro o los actores de una comunidad, que no solo son las organizaciones
de esa comunidad, como el club social, como el fondo mortuorio, como el grupo de ayuda de la iglesia, o como, qué sé yo, o como la junta parroquial, sino también hay organizaciones como movimientos políticos, sindicalistas, una serie de fundaciones, ONGs que trabajan en ese sector, etcétera, ¿no? Y con todos ellos tendremos que conversar de tal manera que podamos entrar a la comunidad con gente que ya conoce, que tiene un diagnóstico, que tiene una base de partida, y que nos ayude a realizar este trabajo. Cambiar nosotros y cambiar el mundo es importante porque nosotros tenemos que primeramente pensar cómo estar claros de lo que nosotros queremos. Un buen trabajador comunitario debe ser realista y a la vez aspirar al cambio en el mundo. Sin esa aspiración a cambiar el mundo, las acciones no supondrían ninguna tensión transformadora. Es decir, sin esas ilusiones careceríamos de realismo, puestos que nos faltarían estímulos. Es decir, son esas utopías que nos construimos en base a nuestra forma de ser las que nos ayudan a caminar, a construir y a cambiar. Y si nosotros cambiamos, obviamente va a cambiarse el mundo. Sin personas implicadas no habría un trabajador comunitario. El organizador busca implicar a la gente porque él es una persona implicada. Busca que la gente tenga proyecto propio porque a él también lo necesita y lo tiene, por supuesto. Entonces, esa es la influencia del trabajador comunitario. Eh, Sin esas cualidades de creerse él, de saber, de estar consciente y formado, no podría convencer a los demás. Convencer a los demás para que para crear o para creer en las personas, o para hacer creer que las personas pueden cambiar y deben cambiar y pueden cambiar su zona de confort o su sector o su comunidad. El trabajador social debe tener un ego contagioso, es decir, una personalidad de tal manera que invite a los demás a seguirlo. Su confianza debe ser contagiosa. Debe sentir curiosidad, irreverencia, tener imaginación, sentido del humor, voluntad de vencer, espíritu abierto. Es muy difícil entrar a una comunidad y trabajar y que todo salga de primera muy bien. Es un proceso. Es un proceso que aparte de lo que les he dicho, de creerse, de tener confianza, también debe tener mucha paciencia, un espíritu abierto, voluntad de vencer y mucha paciencia para trabajar en unas comunidades. Eh, de la misma manera, encontramos algunas tareas y actividades del trabajador social importante. Según Hendricks y Thomas, estas tareas y actividades del trabajador comunitario que buscan promover la constitución de un grupo motor o una organización que sea dinamizadora, animadora, eh, para la construcción, elaboración de un proyecto colectivo, necesita hacer algunas tareas, algunas actividades, entre las cuales están, como ven ustedes, entrar al barrio. Y no entrar a un barrio así por así, ¿no? Ya hablábamos la semana pasada con la trabajadora social Marixa Quiroz, sobre cómo debemos entrar a una comunidad. Entonces tenemos que practicar eso. Descubrir el barrio, cuando hablamos de esto estamos hablando de la historia de la comunidad, saber lo que siempre les repito, conocer toda la historia de quiénes fueron, cómo se crearon, quiénes fueron los primeros habitantes, las primeras instituciones, etcétera. Definir objetivos y el rol propio que van a tener ellos, tomar contacto y reunir a la gente. Hablábamos de tomar contacto con los líderes locales, generalmente con las ONGs que trabajan ahí, con sindicalistas, etcétera, etcétera, de tal manera que tengamos ya creado un diagnóstico previo que nos ayuda a crear el que nosotros vamos a armar también. Formar y establecer estructuras colectivas, organizativas para hacer tareas, ayudar a definir los objetivos, clasificarlos y establecer prioridades. Si hacemos, como le decía, un plan estratégico, un plan de desarrollo local o un proyecto en sí, necesitamos objetivos. Y estos objetivos
generalmente nacen de los problemas de la comunidad para cambiar esos problemas. Entonces tenemos que priorizar todo eso, establecer prioridades de cuáles son los principales, mantener la organización activa, no dejarla decaer, siempre estar animando al grupo de actores de la comunidad, cuidar las relaciones entre cada uno de ellos, que sean cordiales, que no generen nudos críticos dentro de las organizaciones para que no se constituyen en eso, ¿no? En nudos que no permitan el desarrollo, que no fluya el desarrollo y el trabajo de la organización. Obviamente al final tenemos que apartarnos para concluir. El trabajador comunitario es un profesional que deberá contar con una gran polivalencia, deberá ser una persona eh, de recursos, de muchos recursos, pues tendrá que desplegar variadas habilidades a lo largo de todo un proceso de un proyecto. Son fundamentales una amplia formación técnica, lo que decía hace la semana pasada Marixa, saber manejar las técnicas de intervención, las técnicas de investigación, saber las técnicas de cómo entrar a una comunidad y otras habilidades relacionadas, comunicativas, que a menudo tienen que ver con cualidades y experiencias personales. Lamentablemente, el trabajador social en construcción no tiene una experiencia así general, pero con el tiempo puede ir practicando, puede ir tomando y retomando y construyendo y formando la experiencia necesaria para que se constituya en un trabajador social formado y que pueda construir cosas importantes dentro de las comunidades. Ok, eso en resumen de esta primera unidad, perdón, no de esta primera unidad, sino de esta primera parte de este segundo tema de esta unidad 2, que lo vamos a terminar en vivo en una clase sincrónica la siguiente semana, en la que hablaremos, porque esto es importante, los modelos de intervención comunitaria. Vamos a hablar un poco sobre el trabajo social de casos, el trabajo social de grupo, el trabajo social comunitario, eh, su metodología, sus retos profesionales, los objetivos, las técnicas de instrumentos de cada uno de ellos y los niveles de intervención que podamos encontrar nosotros, los micro, mesosocial y macrosocial, etcétera, etcétera. También hablaremos un poco sobre los modelos de intervención tradicionales, que eso lo vimos ya en la primera clase, en la primera unidad, los modelos alternativos, los modelos tradicionales, que son los que se utilizan para hacer la intervención en una comunidad. Esto es lo que podemos hacer de mi parte. Muchas gracias por estar atento a esta clase virtual. Nos encontramos ya en vivo la siguiente semana para trabajar más de esta unidad que es muy importante, que se refiere a los ámbitos del trabajo social en esta asignatura, que es la asignatura de taller urbano. Les agradezco mucho por su paciencia, por revisar el video y repito, cualquier pregunta, cualquier duda sobre esto o sobre las tareas, pueden comunicarse conmigo a través de los grupos que tenemos en las diferentes redes o en alguna de las redes y a través de la plataforma de la universidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.